Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época octava. Viaje de Jesús al país de los Reyes Magos y a Egipto. 4. Jesús enseña sobre la oración y las bienaventuranzas. Al día siguiente salió Jesús de la casa de María muy temprano y tomó el camino hacia Bethsaida, y de allí, con los nuevos discípulos, hacia la colina desde donde había mandado a misionar a los apóstoles. El lugar está como a 3 horas de Cafarnaúm. En el camino se encontró con Nansón, otros discípulos y el fariseo convertido de Tenaz. Este fariseo se había sentido conmovido cuando la curación de su compañero enfermo y en el sermón del monte junto a Gábara. Sobre esa colina se levanta ahora un sitial con techado para la sombra. En la parte baja del monte hay un galpón largo donde han amontonado a 10 enfermos, contraídos y maltrechos por los riumas, que eran alimentados por los pastores del lugar. Jesús los visitó, los exhortó y terminó dándoles la salud. Sobre esta colina solitaria rogaron los apóstoles a Jesús les enseñara a orar. Él les enseñó el Padre Nuestro, declarándoles cada petición y trayéndoles ejemplos que les había dado en otras ocasiones. De aquel que llega y pide de noche un pan y continúa golpeando a la puerta del amigo hasta que consigue. Del niño que pide un huevo a su padre, que no le dará un escorpión. Y otras cosas sobre la insistencia en la oración y la relación filial del hombre con su Padre Celestial. Muchas veces Jesús les repetía cosas ya enseñadas, con mucha paciencia y trabajo, para que las entendieran bien y pudieran enseñarlas a los demás. Procedía como un paciente maestro, explicaba, preguntaba, rectificaba y repetía lo que no habían entendido bien. Al fin repitió toda la oración y se detuvo en el amén, explicando como en Chipre que esta palabra es el resumen de toda oración desde el principio hasta el final. Entre tanto habían llegado otras gentes y algunos fariseos de Bethsaida Julias, que oyeron parte de su enseñanza. Uno de ellos invitó a Jesús a una comida en Bethsaida Julias, y Cristo aceptó. Mientras se dirigía allá, pasando al sur del puente sobre el Jordán hacia la otra Bethsaida, se detuvo en el albergue donde querían saludarlo su madre María, la viuda de Naín, Lea y otras mujeres. María, muy preocupada, estuvo a solas con Jesús. Lloró y pidióle que no fuera a Jerusalén para la fiesta de la dedicación del templo por causa de las insidias de sus enemigos. Dijo esto con tanto amor y humilde resignación, que yo vi bien claro que ya sabía que era necesario se cumpliera en Jesús lo que ella tanto temía. Jesús la arrimó a su pecho y la consoló con palabras llenas de amor y suavidad. Díjole que debía cumplir la misión que le enviara su Padre, por la cual ella fue madre del Redentor. Exhortóla a que fuera siempre fuerte para fortificar a los débiles y darles ejemplo. Luego saludó a las demás mujeres y las bendijo. Ellas partieron de vuelta a Cafarnaúm. Jesús se dirigió con los suyos a Bethsaida Julias, donde fue recibido por los fariseos. Estaban allí algunos otros de Paneas, pues se hacía una recordación de un libro malo escrito por un perverso saduceo que ellos habían quemado. Aprovecharon la oportunidad para renovar sus acusaciones tantas veces rebatidas. Como Jesús se dispusiera a sentarse a la mesa, le tomó uno de ellos el brazo y dijo que se extrañaba mucho que un hombre que enseñaba tan sabiamente dejaba ahora de cumplir con las costumbres de los judíos y no se lavara antes de comer. Jesús repitió que los fariseos solo purifican el exterior de las manos y de los vasos, y no les preocupa estar llenos de maldad por dentro. El fariseo preguntó cómo sabía él el estado de su conciencia. Jesús le contestó: el que ha hecho lo exterior, hizo también lo interior, y esto es lo que Dios ve. Los apóstoles se acercaron a Jesús, rogándole no se resistiera a los fariseos que acabarían por echarlos a ellos también. Jesús les reprochó su temor de perder la comida,
Por la tarde enseñó Jesús en la sinagoga, pero no pudo sanar a ningún enfermo, pues los fariseos habían asustado a los que querían traerlos. Estos fariseos se creían importantes porque tenían una escuela superior. De Betsaida Julias dirigióse Jesús al noroeste, hacia el monte donde multiplicó los panes, que está a hora y media. Se reunieron allí los apóstoles y discípulos, y muchos venidos de Cafarnaúm, de Cesarea de Filipo y de otros lugares. Enseñó aquí sobre las 8 bienaventuranzas. Si os persiguen y odian por causa de mi nombre, ay de los ricos y satisfechos de los bienes de esta tierra. Ellos tienen ya su premio, que gocen pensando en el premio futuro. Habló de la sal de la tierra, de la ciudad sobre la montaña, de la luz sobre el candelero, del cumplimiento de la ley, de las obras buenas hechas ocultamente, de la oración interior, del ayuno con rostro alegre y cabeza ungida, no aparentando cara triste para que vean los otros el ayuno. Habló de juntar tesoros para el cielo, del despreocuparse de lo material, que nadie puede servir a dos dueños, de la puerta angosta, del camino ancho, del árbol malo y sus frutos, del hombre sabio que edifica sobre la piedra y del necio que lo hace sobre la arena. La predicación duró más de 3 horas. Los oyentes bajaron una vez de la montaña para tomar alimento. Jesús continuó luego enseñando a los discípulos, repitiendo todo aquello que ya les había enseñado cuando los mandó a misionar, y les recomendó tuviesen fe, confianza y perseverasen en este estado. Al día siguiente los oyentes eran algunos millares, y Jesús enseñó de nuevo sobre el monte. Había gente de las caravanas que pasaban, y enfermos y endemoniados. Los fariseos que subieron no se atrevieron a discutir, aunque Jesús los reprendió severamente en el curso de la predicación. Los milagros eran numerosos, y temían al pueblo que estaba muy entusiasmado. La gente había llevado la comida y se sentaron. Allí había un ciego de Jericó que había sido también tullido. Un discípulo había logrado sanarlo de los pies, pero no pudo darle la vista. Era un pariente de Manahem, el cual lo llevó ante Jesús para que le diera vista. Los 9 discípulos que Jesús había catequizado en estos últimos días con tanta paciencia, a fuerza de preguntas y repeticiones como a niños, los mandó ahora de 2 en 2 diciendo: Os mando como a corderos entre lobos. Uno de los sobrinos de José de Arimatea trajo la noticia desde Jerusalén de que Lázaro estaba enfermo. Jesús retuvo a Pedro, Santiago, Juan, Mateo y a algunos de los discípulos, con los cuales se dirigió a la oficina de Mateo y de allí se embarcó para Dalmanuta. Después lo vi en la ciudad de Edrai, donde enseñó en día sábado, luego en la ciudad levita Bosra y en Robá. En Robá vivían fuera de la ciudad pagana solo recabitas, que encontraron este lugar ocupado por los paganos cuando volvieron de la cautividad de Babilonia. Los habían desalojado en parte de la ciudad. Sienten gran aversión a los fariseos y saduceos y se apartan de ellos. Viven austeramente, se ocupan de ganadería, no toman vino sino los días de fiesta y observan la ley a la letra. Jesús les avisó de esto, diciéndoles que mirasen al espíritu de la letra. Se mostraron muy humildes y recibieron bien los avisos. Se bautizaron muchos, inclusive paganos. Jesús libró a varios endemoniados, de los cuales había aquí un reclusorio lleno. Pedro, Santiago y Juan sanaban y enseñaban en diversos grupos. Jesús no encontró aquí contradictores y pudo trabajar todo el día, albergándose en una posada junto a la sinagoga. Robá es una ciudad libre, pertenece al grupo de la Decápolis y se gobierna por sus propias autoridades. Anduvo Jesús unas 5 horas hacia el sudoeste, hacia un hermoso sitio de pastoreo que llaman Lugar de la Paz de Jacob, por haber acampado aquí cuando volvió de casa de Labán que lo perseguía.
Aquí comienza la montaña de Galaad. Primer libro de Moisés, capítulo 31, versículo 25. Y viven pastores descendientes de Eleazar, el pastor de Abraham que había ido a buscar esposa para Isaac. Vivían también descendientes de aquellos que Melquisedec había librado de la esclavitud de Semíramis, los cuales se mezclaron con los descendientes de Eliezer. Hay 3 hermosos pozos en una amena colina, con habitaciones muy frescas y agradables. Desde cierta distancia aparece una terraza en la montaña. Los ancianos y principales del lugar viven arriba, donde hay un sitial para enseñanza. En torno se ven potreros cerrados para camellos, asnos y ovejas. Cada clase de animal está separada y los pozos tienen abrevaderos. Los pastores viven en tiendas con fundamentos de ladrillos en las cercanías de los pozos. Hay extensas plantaciones de moreras. Me llamó la atención un largo camino bordeado de palos, donde crecen enredaderas cubriéndolo todo, que tienen por frutos calabazas como botellas. Este camino lleva a Selcha desde una colina, y es como una galería verde. Habían celebrado en estos días la liberación de sus antepasados de la esclavitud de Semíramis por medio de Melquisedec. Van a la sinagoga de Selcha, donde son instruidos. Este lugar es respetado y lo miran como una fundación del patriarca Jacob. Los pastores son muy hospitalarios y suelen albergar las caravanas de los árabes mediante una pequeña retribución. Jesús llegó con 3 apóstoles al mediodía junto a uno de los pozos, donde los pastores ancianos les lavaron los pies y les presentaron miel, pan y fruta. Sabían que debía venir y habían traído a muchos enfermos al galpón largo, junto a la colina, donde Jesús los sanó. Vivían aquí 400 pastores, contando a sus mujeres e hijos. Las mujeres llevaban vestidos algo más cortos que en el resto. Las mujeres llevaban vestidos algo más cortos que en el resto del país. Jesús enseñó en la colina y estuvo muy afable y familiar con ellos. Les recordó la comitiva de los reyes magos que habían descansado aquí hacía 32 años, la estrella de Jacob de la que habían profetizado Balaam, y el niño recién nacido que habían ido a ver a aquellos sabios reyes. Habló también del Bautista, de su enseñanza y testimonio, y dijo que el prometido Mesías, el Consolador y Salvador, estaba ahora en medio de ellos y que ellos no lo reconocían. Les contó las parábolas del buen pastor, de la siembra y la cosecha, pues ahora estaban en la cosecha de la fruta y del trigo. Habló de los pastores de Belén que fueron a ver al niño antes que los reyes y de los ángeles que les anunció el nacimiento. La gente se aficionó mucho al Señor. Muchos querían dejarlo todo para seguirlo y poder oír siempre su doctrina. Jesús les dijo que no salieran de aquí y siguiesen sus enseñanzas. Como viniera gente de Secha, que está como a 1 hora al norte, y lo invitaran a ir, se dirigió allá con sus discípulos. Fue recibido con fiestas en la puerta de la ciudad por los maestros y alumnos. Enseñó en la sinagoga, hablando de Juan y del testimonio que dio sobre el Mesías. Le hicieron bautizar a muchos, sanó a varios enfermos y bendijo a los niños. Desde Selcha fue andando durante 1 hora y media por el camino llamado de David, que corre a través de los valles, siempre al oeste del Jordán. Corre solitario entre montañas, y de trecho en trecho hay lugares de pastoreo para los camellos, abrevaderos y anillos para sujetarlos. En este camino vio a Abraham, cuando entró al país, un resplandor y tuvo una visión, cuando David, por consejo de Jonatán, huyó a la región de Maspa. Primera de Reyes, capítulo 22. Se ocultó aquí con 300 hombres, por lo cual lo llaman el camino de David. David tuvo aquí una visión profética de la venida de los 3 reyes magos, y oyó cantar desde el cielo abierto al Consolador de Israel. Malaquías, después de una batalla, se ocultó aquí, siguiendo un resplandor. Los 3 reyes magos, dejando libres las riendas de sus camellos, salieron de la región de Selcha y tomaron este camino,
cantando gozosos hasta Corea, junto al Jordán. Y atravesando el río por el desierto de Anatad, llegaron a Jerusalén, donde entraron por la misma puerta que pasó María desde Belén, cuando fue al templo para la purificación y presentación. Desde este camino de David, torció Jesús hacia la pequeña población de Zautia, donde entró enseguida en la sinagoga. La enseñanza versó sobre Balaam, la estrella de Jacob, y lo que Miqueas dijo sobre Betlehem, Éfrata, cuarto libro de Moisés, capítulo 22, 2, 25, 10, Miqueas 5, 7 y 6, 9. Después sanó a muchos enfermos en las casas y a otros que no habían logrado dar salud los discípulos que habían misionado por estos lugares. No había aquí ninguna institución que se ocupara de los enfermos y desamparados. Los apóstoles habían ordenado algo y Jesús terminó de dar forma a esa obra. Los discípulos, mientras tanto, bautizaban a muchos convertidos por Jesús. La gente de aquí y sus rabinos eran piadosos y tenían la costumbre de peregrinar a lo largo del camino de David, implorando la venida del Mesías con sus oraciones y ayunos, pensando que por allí vendría el Mesías. Mientras hablaba Jesús, ellos decían: Él habla como si fuera realmente el Mesías, pero esto no parece posible. Luego pensaron: el Mesías debe haber venido de modo invisible a Israel, y este es el que lo anuncia. Jesús les dijo que quizás reconocerían al Mesías cuando fuera demasiado tarde. He visto que muchos de aquí vinieron a la cristianidad después y aún antes de la muerte de Jesús. Desde Tautia anduvo Jesús 4 horas al este, hacia la derruida fortaleza de Datemán. Cerca está aquella montaña donde la hija de Jefté, con sus 12 compañeras, se retiró a llorar su muerte próxima. En la montaña hubo profetas y solitarios como los esenios. Balaam permaneció aquí en soledad y meditación cuando fue llamado por el rey de los moabitas. Cuarto libro de Moisés, capítulo 22, versículo 5. Balaam era de noble estirpe y muy principal familia. Desde la juventud tuvo el don profético y estaba en relación con estos pueblos que miraban a la estrella prometida, entre ellos los antepasados de los reyes magos. No era Balaam hechicero ni mal hombre. Servía con culto al verdadero Dios, como hacían los más elegidos de estos pueblos antiguos, solo que lo hacía de modo imperfecto, con mezcla de errores y supersticiones. Había estado antes en esta montaña en soledad y meditación, creo que en compañía de otros profetas o discípulos suyos. Después que regresó de la presencia del rey de los moabitas, Balaam quiso volver a su soledad de la montaña, pero ya no pudo, por disposición de Dios, subir más. Había caído en grave pecado por su perverso consejo al rey de Moab, perdiendo su gracia y sus dones sobrenaturales, y anduvo errando sin rumbo hasta que pereció miserablemente. La gente de esta comarca está convencida de la santidad de este camino de David. Decían a Jesús que no querían vivir del otro lado del Jordán, porque allá no se puede mencionar todo lo que se vio, se anunció y se cumplió en el camino de David.